Qué gusto dar la bienvenida a todos ustedes, queridos amigos de Radio Miguel, pero a nuestro invitado de hoy. ¡Qué barbaridad! Jaime Kurt al habla, ¿verdad? Y cuando dice uno Jaime Kurt, casi en automático surge un auto. ¿Cómo era aquello? Un auto, efectivamente. ¡Qué barbaridad! Pero eso ya fue en la televisión y ahora queremos hablar de radio porque además esta es una fecha muy especial, mi querido Jaime. Oye, primero muchas gracias. Permíteme saludar a tu equipo de producción, a Dalia que está detrás de las cámaras y detrás de los micrófonos. Gracias, Dalia, a tu equipo, a ti por este nuevo proyecto, por invitarme en esta fecha tan significativa, pero invitarme y compartir tu proyecto. Para mí realmente es un honor, Joaquín Miguel, es un honor y quiero agradecerte desde lo más profundo de mi ser este ofrecimiento, esta invitación para tu proyecto, para un nuevo nombre, para una nueva etapa y en esta fecha tan importante como es hoy, jueves 9 de octubre del 2025. Ya son 104 años de la radio. 104 años, bueno, depende qué horas sean, donde lo estén escuchando. Saludo también muy importante, ya lo dije, los que están escuchando, tu público, tu auditorio, hola, buen día, los que están enfrente de las bocinas, enfrente de las cámaras, y muchas gracias por la invitación. Son 104 años, se cumplen a las 8:30 de la noche. Ya es una fecha muy importante. ¿Qué contuvo ese primer programa de la radio mexicana? Bueno, hace la descripción, fíjate que hay un libro de Gabriel Sosa, que realmente es un especialista en el tema, que a las 8:30 de la noche, lo tengo, si quieres saber exactamente el programa, lo busco. Si no, No. bueno, la radio nació con esa emisión, con el ingeniero Constantino de Tárnava en Monterrey, transmitiendo de la TND, Tárnava Notre Dame, porque era la universidad donde estudió el ingeniero eléctrico, el ingeniero Constantino de Tárnava, y así le puso sus nominales, muy importante, sus nominales para evocar al compañero Mejía Llosas, que hace mucho énfasis, hizo mucho énfasis en su vida, decir, no son siglas, son nominales, y con toda la razón del punto. Entonces, lo primero que le puso fueron las nominales, que era TND, y transmitió a las 8:30 de la noche, y desde ese momento la radio siempre ha contenido información, cultura, entretenimiento, música, voz, conducción y comerciales. Desde ese momento Y la radio no ha cambiado comerciales. mucho. Sí, y comerciales, porque se anunciaron también, dicen, esto no ya está comprobado, pero su hija después, la hija del ingeniero, afirmó en un par de entrevistas que leí después, de que hubo comerciales. Entonces, desde esa primera transmisión de radio, la cual consideramos es la primera transmisión de radio en México, el 9 de octubre de 1921, allá en Monterrey, incluso ahora es una tienda departamental, creo, en Monterrey, pero le pusieron hace 4 años una placa conmemorativa diciendo aquí, rezando, aquí fue la primera transmisión de radio del ingeniero Constantino de Tárnava. Pero respondiendo a tu pregunta, pues el contenido fue el mismo que tenemos hasta hoy, disperso. ¿Qué es radio? El contenido de radio. El contenido de radio puede ser hablado, cantado, pero es información, entretenimiento, música, con una voz, con un conductor, con comerciales y con mucho ánimo. Y esa primera transmisión estuvieron, creo, 2 pianistas, una soprano, y un programa que si lo quieren, está en internet, si quieres te lo digo, si no, es un programa muy ameno de música de los clásicos, de clásicos mexicanos, y con toda esta información. Así fue la primera transmisión de radio Oye, con ahora tú, sí, nominales. exacto. Oye, tú decías esto del libro de Gabriel Sosa Plata, pero tú también ya has hecho un libro con la historia de la radio mexicana. Sí, como te recordarás, hace 4 años, que fuiste también de los promotores y de los más animadores de los
lanzamos por Outland Radio y con una retransmisión en YouTube, pequeños destellos de la gran historia del radio. Entonces, que eran pequeñas cápsulas de media hora, una hora, con información, con grandes invitados, sin agraviar, grandes voces importantes, personajes, compañeros, casi todos ellos, y nos relataban su experiencia en alguna determinada época, ya sea que fue vivida o leída o transmitida por sus parientes, sus papás, y narraban su experiencia de estos primeros 100 años del radio. Entonces, al terminar los destellos, al terminar, que fue el 9 de octubre, fue el último destello del 2021, hace 4 años, había una polémica que se desató en los últimos destellos y que me di cuenta que había un overlap, había una transposición de hechos y de fechas. Entonces me di a la tarea de hacer una pequeña investigación histórica para dar como resultado, para encontrar muy rápidamente el resultado. La primera transmisión de radio es el 9 de octubre de 1921. Entonces decidí hacer un pequeño libro con una microhistoria del radio, y que incluyera el desanudar el nudo y el overlap para determinar. El 9 de octubre del 21 es la primera transmisión. Es un pequeño libro. Mira, aquí lo tengo. Aquí lo tengo como ángel de la guarda. Se llama Nominales X, recordando a Mejía Llosas, diciendo, no son siglas, siglas es la UNAM, el IMSS, esas son siglas. Aquí son nominales, o sea, los indicativos de las estaciones de radio. Muy buena aportación la de Mejía Llosas, en paz descanse. Ya se quedó y se le recuerda con eso. Ah, tú también lo ubicas con eso. Sí, claro, porque ya fue su gran aporte. Digo, Mejía Llosas hizo muchas cosas, ¿verdad? Claro, Valga claro. mencionarlo, pero porque, independientemente de que fue compositor, pero también tuvo grandes cosas, ¿no? Cuidaba el habla, Ah, precisamente. sí, sí, sí. Luego, en sus últimos años, promueve mucho lo de gente de radio, ahí en Casa sí. Coahuila, La unión, la fraternidad. la unión y la fraternidad entre todos los compañeros de radio, ¿no? Pero a mí se me quedó marcado lo de Nominales, ¿no? Además que Sí, su destello y ese amor profundo por la XB grande, la B grande de México, por la DF, me sellaron y me congratulo de haber tenido la oportunidad, el gran mérito de tenerlo en los destellos, en los pequeños destellos de la gran historia del radio. Y te ya digo, enseguidita falleció. ¿cómo? Ya muy poco tiempo de eso Sí, falleció. muy poco tiempo después, igual el maestro Garza, fíjate, el maestro Ramiro Garza. El maestro Ramiro Garza, te digo en exclusiva, esto que no lo he comentado a nadie, y ya que estamos celebrando los 104 años del radio, esto lo empezamos a fraguar en los primeros días del año 21, ¿no? Hace 4 años. Sí, Desde los primeros días dijo, hay que festejar el radio. claro. Entonces, el primer destello fue el inicio de la etapa 2 del radio, porque tú te recordarás que para facilidad, para simpleza del radio escucha, optamos por dividir la historia del radio en 3 etapas, ¿no? La segunda, la que nosotros vivimos intensamente, tú y yo como compañeros, la segunda etapa del radio, yo le doy como fecha de inicio en la fecha de lanzamiento de Radio Variedades. Yo digo, en agosto del 1958 fue lanzado Radio Variedades. Esa yo la voy a poner como la fecha de inicio de la etapa 2. Claro, tiene sus antecedentes históricos, que después si quieres lo platicamos. Entonces le hablé al maestro Garza porque no podía conseguir yo la fecha de lanzamiento de Variedades. Yo sabía que fue en el 58, pero entonces le hablé al maestro Ramiro Garza y le dije, maestro, habla Jaime, ¿cómo está usted? Muy bien. Fíjese que quiero saber la fecha de lanzamiento de Variedades, ¿se acuerda? Y me dice,
Pues yo creo que fue por agosto, pero dígame la fecha, porque yo soy mucho de fechas y de días y de exactitud para no tener los overlaps que te decía históricos, ¿no? Pues fíjate que no me acuerdo. Pues háblale si quieres, yo te voy a conseguir la fecha. Hablamos después, o si no, ¿cómo fue? Dijo, háblame después, pero fue agosto del 58. Entonces lanzamos ese destello, es el primer destello, que fue uno especial, como la aparición del disco de 45 revoluciones por minuto, que es una fecha paralela, y la causa detonante de esta etapa 2. Yo mencionaba que había 3 o 4 causas detonantes para el inicio de la etapa 2. Una era la aparición del disco de 45 revoluciones por minuto, o sea, el disco irrompible, que eso fue como por el 57 en México. En Estados Unidos fue el 55 posiblemente. La segunda causa o causa detonante fue la aparición de los transistores, que la cual revolucionó todo y por ende estaban eliminando los bulbos, se estaban transmutando en transistores y por ende había la posibilidad de tener radios portátiles. Luego otra es el uso de discos en vez de transmisiones en vivo. Pero el uso de discos está algo polémico porque sabemos que el disco se inventó antes que la aparición de la etapa 2. El disco se inventó casi al parejo, bueno, el nacimiento del gramófono fue en 1880 y algo, 1887. El disco, como lo conocemos en su forma, ha haber sido en el 30 aproximadamente. Por ahí tengo los datos por si te interesan y los decimos con mucho gusto. La otra causa, y la más importante creo yo, era la aparición en 1955 de el ritmo que cambió la música, el radio, la moda, la sociedad, la diplomacia, que fue la aparición del rock and roll, o el rock and roll, como dijeran los compañeros americanos o norteamericanos. Entonces, esas 4 causas que fueron las detonantes según nuestro punto de vista y nuestro punto de investigación, y fraguaron todo para que en 1958, con una gran visión radial y empresarial, don Francisco Aguirre contratara a Ramiro Garza y que en agosto del 58 lanzaran Radio Variedades. Y así, ese fue nuestro primer destello. Entonces, lo que te estoy contando del maestro Garza, que es una gran exclusiva para nuestros amigos, para tus escuchas de Radio Miguel, es de que dije, bueno, ya hice el primer destello, pero yo necesito más. Yo necesito entrevistar al maestro Garza. Y fue al primero que le hablé. Fue el primero que le hablé y uno de los pocos que nunca pude entrevistar. ¿Por qué? Porque empezó a sentirse mal y empezó a deteriorarse su salud. Estoy hablando de febrero, de marzo del 2021. Entonces dijo, no te va a poder contestar, me decía su hija, no te va a contestar porque está mal de salud, lo vamos a tener que internar. Entonces se lo llevan a internar, pero dijo, ¿sabes qué? Háblale a Jorge Quintero. Y le hablé inmediatamente a Jorge Quintero y nos hizo un par de destellos inolvidables, muy fuertes, con una gran cantidad de datos históricos, muy precisos, porque él también se dio a la tarea de escribir sus memorias, Jorge Quintero, y hay unos destellos que se llaman el lanzamiento de Radio Variedades en el 58 y corren a cargo de Jorge Quintero. Después le quise hablar, regresó a su casa el maestro Garza, porque tenía que estar presente el maestro Garza. Pues no podía, su salud no lo permitía, pero su hija, ya una vez que lanzamos al aire los destellos, me decía, no sabes qué gusto le da oír los pequeños destellos de la gran historia del radio a mi papá. Me los exige y me hace que le ponga todos los días a determinada hora el destello que está sacando. Y no sabes cómo lo goza, quiere oírlos todos.
Y ahí tenemos al maestro Garza, que día con día íbamos sacando uno diario, no sé si te acuerdas, los teníamos ya producidos y todo, pero el lanzamiento fue por abril, en mayo, no tengo la fecha exacta, lanzamos el primer destello y era uno diario de lunes a viernes, un destello conteniendo la narración que era como un autobús, esos microbuses turísticos, el turibús, era como un turibús radial donde teníamos al invitado. Tú te has acordado porque eres de los pilares de esos destellos, y el invitado hacía su historia, su relato, y era como un turibús diciendo, mira, y ahora pasamos por 1958, fue lanzado Radio Variedades, ahora pasamos por 1960 y algo, estaba la XDF, y nos manteníamos en algunos años, en algunas etapas, en algunos conceptos de radio. Así me lo dijo la hija de don Ramiro Garza, y hasta que supimos que tristemente falleció muy poco tiempo después. Pues hace 4 años, acaban de cumplirse los 4 años de su fallecimiento. Precisamente, sí, un poquito antes del 9 de octubre. O sea, que escuchó casi y todos. Una cosa sensacional es que era el único sobreviviente de aquella etapa, de aquella estación pionera que fue la estación de Tárnava. Ah, sí, porque él colaboró después. Sí, es correcto, es correcto. El maestro Garza colaboró con el ingeniero Constantino de Tárnava y tenía su programa en la H, ¿no? En la H. Y de ahí empezó el maestro Garza diciendo poemas y su labor de locutor, y después se vino a la Ciudad de México a tocar puertas, ¿no? Así es, así es. Estuvo precisamente en alguien a quien él reconocía como su propio maestro, ¿no? A Silvestre Razo en 620, la Él lo estación de la reconocía. música. Ajá. Ah, yo no sabía eso, que él lo reconocía. Sí, Yo sí. sabía por Pepe Camacho, porque decía cuando se refería a Silvestre Razo, tú sabes, tú fuiste partícipe de todas esas reuniones de café con el maestro Silvestre Razo, y le decía a Pepe Camacho, él también iba, pero también lo veía aparte a Silvestre Razo, y decía, no, es que Silvestre Razo es Scaramouche, dice Pepe Camacho. Dice, ¿cómo está Scaramouche? Como esa película de Tony Curtis, ¿no? La película de Tony Curtis hizo una de Scaramouche que era un espadachín. Entonces, es que Scaramouche es el maestro del maestro. O sea, Silvestre Razo era el maestro del maestro. Pero yo nunca lo pude confirmar, siempre le creía a Pepe Camacho y al señor Lo dice Razo. Ramiro en su libro La Radio Actual. El maestro Garza lo dice. Sí, sí, ahí lo Oye, menciona. pues qué gran referencia, además qué humildad del maestro Garza, ¿no? Sí. Humildad, y además porque Silvestre Razo, pues te consta a ti, es uno de los grandes, antes de la etapa 2 del radio, antes de la etapa, y durante muchos años, un tipo de radio muy formal, muy Digamos que concreto, fue la sólido. pre-etapa, ¿no? Porque ahí empezó ya la parte disquera con Radio 1000, con 620, y bueno, en la historia de cómo llega Ramiro a Radio Centro es precisamente porque le habían encargado, cuando compra su tercera estación Don Pancho, que era la JP, primero fue la QR, después RC, y después la JP, y en ese momento le encargan a Adrián Ojeda, y Adrián Adrián no sabía qué Ojeda, hacer, ¿sí? gran mención, gran mención. Adrián no sabía qué hacer, y entonces dice, yo no voy a poder con todo, y entonces Silvestre le dice, tráete al poeta aquel, como lo decían normalmente, al poeta loco aquel. Y entonces, el de 620, hombre. Ah, sí, tienes razón. Ya lo invitaron y O ya sea, el se hizo. poeta loco es el maestro Garza, tengo entendido. Sí, porque pues es que Sí. era genial, ¿no? ¿Tú te Sí. acuerdas? Ajá. Un Yo conviví muy tipazo. poco con él. Yo te voy a decir una Ajá. cosa. Yo conviví muy poco con él. Todo fue a través de sus alumnos y de amigos, y de sus efectos radiales. Yo lo entrevisté varias veces antes, porque en Radio Variedades, cuando me tocó estar, varias veces hicimos programas especiales, y en una ocasión lo entrevisté a él, o lo quería entrevistar,
y siempre andaba buscándolo para recaudar cosas históricas, sus opiniones. Entonces, en Variedades, en el 87, hicimos una serie que conmemoraba la aparición del disco irrompible. El disco irrompible, que es una causa detonante de la etapa 2 del radio, fue en México gracias a la RCA Víctor en el 1957 con un disco de los Churumbeles de España, que era Cariño Verdad. Cariño Verdad fue el primer disco irrompible en México. El segundo fue también de la RCA, el segundo fue seguramente, ¿cómo se llamaba? El último cuplé, algo del último cuplé, con Sarita Montiel, ¿no? Ok. Entonces, en el 87, 30 años después, hicimos un programa especial de los 30 años del disco irrompible. O sea, desde entonces siempre me ha gustado la historia y siempre me han gustado los programas especiales y lo hicimos, y en aquel entonces empecé a tocar puertas y el maestro, pero yo conviví muy poco con él. Una vez me invitó a comer con el Pepe Camacho y su hermano José Luis. ¿Por qué me invitaron a comer? Porque yo creo que yo había renunciado a Variedades y tiempo después dije, pues ¿por qué no te acercas al maestro? A lo mejor tiene por ahí, ya ves que siempre estaba súper conectado, ¿eh? Dios le dio la gran bondad y la gran virtud de conseguir muy buenos trabajos. Además, siempre, después del lanzamiento de Radio Variedades, no solamente el maestro Garza fue parte del equipo propulsor de todo este proyecto que duró 30 años como la mejor estación de radio, sino también impulsó a grandes estrellas, incluso al maestro Garza. O sea, ese lanzamiento de Variedades fue el lanzamiento del maestro Ramiro Garza, igual, ¿no? Por fin, te platico esto porque, para decirte que fuimos a la comida, pero no nos hizo nada, me cayó muy bien y todo. Y otra vez, me acuerdo, gracias a Bolívar Domínguez, yo andaba vendiendo un DAT, tenía 2 DATs yo, portátiles, y andaba vendiendo un DAT, dije, voy a vender, y quién sabe cómo le llegó a Bolívar, y Bolívar le dijo al maestro, y el maestro, me interesa ese DAT, nos podemos ver para tomar un café, y fuimos a tomar un café, el señor Bolívar, el señor Ramiro, su esposa, y yo. Y después Ana iba y regresaba, y por fin dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Tú les das el aventón a su casa? Sí, con mucho gusto. Yo los llevo a su casa. Y fue la única vez que realmente platiqué mucho con el maestro, pero yo conviví muy poco con él, muy poco, solamente decía, el maestro Garza, era una leyenda en Variedades. De Jesús Somoza Betancourt, Jesús Somoza Betancourt, el gran ingeniero y director de arte, le mencionaba el maestro, es que voy a trabajar con el maestro. Decía, caray. Sí. Decía, oye, qué bueno que lo estás recordando, a don Ramiro Garza. Llega el momento de platicar de Jaime Kurt, porque tú también ya has dado algunos destellos de tu trayectoria, pero platícame, porque tú eres una autoridad, eres un referente, eres una figura muchas gracias. Variedades y de tantas cosas, ¿no? De la Pantera. Oye, pero tú, por favor, platícanos, porque creo que antes tuviste algunos que veres por dónde, Guadalajara, Monterrey, por ahí, ¿no? No, en Monterrey, me inicié en Monterrey, después vine a La Pantera, me corrieron de La Pantera, fui a Variedades, pero yo te quiero pedir un favor y quiero aprovechar y agradecer la oportunidad, Joaquín Miguel, de ahora en adelante, para comentar algo de mis años cerca del radio. Quiero aprovechar la oportunidad para hablar un poco más de un personaje histórico del radio, así como hablamos de don Ramiro Garza, a quien le debo mucho en mi carrera, tanto de radio como de televisión. Le debo mucho. Sergio Villarreal. ¿O quién? Del micrófono en general. Y este personaje se llama Lacho Elías Pedraza. Cervantes. Elías. Originario de Francisco y Madero, Coahuila. Así que sean estas palabras un microhomenaje a Elías Cervantes. Estamos festejando. Sí. Adrián Ojeda trajo a Elías en una gira que andaba por allá arreglando y contactando y haciendo cosas. Se trae a Adrián Ojeda a Elías, que le vio mucha madera. En Torreón. Ok. Sí. Qué bueno que das ese marco, porque ese dato lo voy a necesitar después.
Estamos festejando 104 años del radio en México. Hoy jueves 9 de octubre. Y como lo anotamos, la etapa 2 del radio empieza en agosto de 1958 con el lanzamiento de Radio Variedades. Un parteaguas en la historia del radio, ya lo dijimos, una estación de radio que permaneció en los 3 primeros lugares durante 30 años y de los cuales 15 años estuvo en la dirección artística, Elías Cervantes. Yo creo que desde 1973, 74 estuvo al frente. Bueno, años antes ya estaba en las primeras filas de la selección de temas, porque como tú dices, se lo trajo Adrián Ojeda, él estaba en Torreón, en Francisco y Madero, bueno, ya estaba en Torreón, y se lo trajo, un excelente operador, y después el señor Gabriel Hernández lo hizo su asistente, y después saltó a la dirección artística. Bueno, contestando un poco tu pregunta, a finales del agosto del 77, yo conocí a Elías Cervantes y me envió con el ingeniero Jorge, te has de acordar de él, a grabar una prueba en el estudio de grabación de Organización Radio Centro. Impresionante. Presenté la prueba y desde entonces Elías Cervantes siempre me apoyó profesionalmente. En los años que estuve en Variedades, salí y entré 4 veces en diferentes años. Es decir, le pedí trabajo 4 veces y las 4 veces me apoyó incondicionalmente. Además, la gran suerte, gracias a Dios, de que había un espacio disponible, ¿no? 4 veces renuncié y 4 veces le pedí trabajo. Todas ellas me ayudó. Claro, también hay que darle las gracias al ingeniero Rodríguez, a José Luis Rodríguez, el director general de ORC de aquellos tiempos, y un líder muy humano, capaz, de gran capacidad radiofónica en todos los sentidos. Bueno, Elías Cervantes era una persona con grandes cualidades profesionales y humanas, que lo hacen un personaje central en la gran historia del radio en México. Era una superestrella, no solamente una estrella, sino una superestrella pop del radio, y no solamente por sus cualidades profesionales en las ondas hertzianas, sino por las humanas esencialmente. Así que si me permites, Joaquín Miguel, voy a mencionar aquí solo 6 cualidades, 6 características. La primera, Elías es todavía de los directores, bueno, así se estilaba en la etapa 2 del radio, quien personalmente te atendía, contestaba el teléfono, te escuchaba y si podía te ayudaba. Atención personal. Esto lo menciono porque esta característica iluminada con la realidad de hoy, pues suena extraordinaria, ¿no? Así que, señorita, comuníqueme con el director de artes, con Elías, y te contestaba, muchas veces sin saber quién eras, ¿eh? Esa es la primera cualidad, accesibilidad. La segunda, a nivel de director de arte, de programación, Elías es una de las personas con el oído más afinado del radio en México. Sabemos que toda persona de radio debe de tener esa intuición para la música o en las estaciones de contenido musical para la música, pero la nota informativa o la historia en las de contenido hablado. Los que trabajamos en radio, tú lo sabes, Joaquín, y lo has experimentado, tenemos esa intuición, esa conciencia musical que está enlazada al gusto del gran auditorio y podemos intuir si tal canción tiene posibilidades de alcanzar un gran público. Todos tenemos esa posibilidad. Bueno, Elías es de los más afinados, te consta, y al frente de Variedades, pues es toda una responsabilidad, un gran favor para las compañías de discos y para la carrera del grupo y del cantante. Así que el oído de Elías está más que comprobado. Ya entrevistamos los dos a Pepe Camacho y él te dirá que junto con Luis Cabero eran los oídos más afinados y certeros, bueno, Silvestre Razo, ¿no? Evidentemente, y certeros de la época. Esta información la puede avalar Alejandro Aguirre, Carlos Girón, Pascual Gutiérrez y las decenas de amigos promotores que estuvieron presentes en el desarrollo de grandes artistas en la etapa 2 del radio y que son testigos. El nivel auditivo del oído de Elías es muy importante. Otra cualidad, Joaquín, que Elías es un buen símbolo de la etapa 2 del radio. Es su gusto, su destreza, un estilo para programar. Elías siempre programó directamente, hacía el trabajo rudo de la programación. Bueno, hubo tiempos en que tenía asesores de ayudantía que le auxiliaban,
Pero de esos 15 años se puede afirmar que Elías programaba, con ese sistema ya personalizado, pulido, y la gente le gustaba la selección, el armado, el vestido, el todo. A veces iba en tiempo real programando, esta es la programación para la siguiente hora. Así programaba en tiempo real. Algunas veces por 6 horas, otras por 12, máximo 24. La cuarta cualidad es que amaba lo que hacía Elías. Le gustaba ser director de arte, pero era el fan número uno de su equipo. Era un fan de sus locutores, operadores, promotores, secretarias. Así lo expresaba cuando se hacía una buena entrevista, anunciabas con espectacularidad un tema, cuando te grababa alguna promoción, porque te aplaudía constantemente. Con otra, él era el ingeniero de sonido, era Sí. muy buen operador, le gustaba operar cuando grabábamos alguna promoción. Hubo veces, obvio, que no podía estar por el tiempo que tenía que estar en la oficina, pero le gustaba operar. Una aclaración. Elías, siempre agradecido, armaba todo, armaba y amaba todo. A su familia, amaba a sus esposas, sus hijos, sus amigos, su alrededor. Tal vez, quizás, en una inocente manera, porque era una buena persona. Elías Cervantes era buena persona. La 5, otra cualidad. Como una buena superestrella, tenía el don de las relaciones públicas. Era una persona muy inteligente, con gran capacidad cómica, atención. Los mejores chistes nutridos por los mejores de la época. Raúl Vale, Memo Ríos, Chaffy Kelly, Oscar el Hueso, Polo Polo, etcétera, y jajaja, etcétera. Ellos se lo contaban, le nutrían, y él los contaba de una manera excelente y los actuaba en sus diferentes comidas o cenas. Era muy buen imitador, excelente imitador. Pudo haber sido un buen comediante, un stand-up. A casi todos les caía muy bien e hizo muy buenos amigos. Bueno, una aclaración. Hizo buenas relaciones y grandes conocidos que facilitaban su puesto de director de Radio Variedades. Porque la palabra amigo, tú lo sabes, Joaquín, ustedes amigos del auditorio, está fuerte la definición de amigo. Y con el dolor, con gran dolor, Elías se dio cuenta de esto. Él se dio cuenta quiénes eran sus amigos y de su mano zurda seguro le sobraron dedos porque era zurdo. Elías era zurdo. Otro dato. Quiero remarcar y recordar que Elías era un artista del radio. Desde su oficina era un artista, como hay muchos compañeros, ¿no? Conocemos a muchos compañeros que son artistas, pero Elías era un show, un superstar, era un caso Fíjate, excepcional. fíjate que ahora que mencionas esto, el antecedente de las reuniones de gente de radio con Guillermo Mejía Llosas era unas reuniones que hacíamos compañeros originalmente de Radio Centro y de Radiópolis en Las Carnitas, ¿no? Que era el Monte Carlo, que estaba en las inmediaciones entre ambas empresas. Ajá. Y alguna vez llegó Elías, ya cuando Elías había salido, incluso ya había salido de Radiorama, y llegó y nos estuvo platicando anécdotas de los trabajadores de Radio Centro. Y yo le decía, tenemos que grabar esto, ¿no? Para como una Sí. memoria, las anécdotas, pero contadas por él, caray, En su porque voz. era sensacional. Es que era un performer, era un Sí. comediante en acción, era un comediante en acción o un actor, era muy inteligente. Elías era Sí. un ser muy inteligente. Vamos al punto número 6. El 6, porque el tiempo nos está comiendo. Eso Sí. significa, ya seguro Dali ya te dijo, apresures, ya vamos por las 6. Ok, la última cualidad a citar por el tiempo de esta sesión, y creo es la principal, Joaquín. Elías era un humano muy simple que ayudaba mucho. Simpleza y ayuda. Ayudaba a muchas personas. Y esto es una gran herramienta espiritual. Bueno, dos, tenía la simpleza y la ayuda, ¿no? No solamente ayudaba con su tiempo o regalando discos o hablándole a un contacto para matizar el problema o regalando cosas que se compraba en sus viajes para regalar o invitándote una comida o un par de copas en los lugares que te encontraba, sino ayudaba con dinero en efectivo, cash, dinero. Y esto
de las herramientas espirituales más fuertes que hay, además de la oración, evidentemente, la ayuda, la donación, en hebreo se llama sedaká. Sabemos que hay diferentes tipos de ayuda, ya enumeramos algunas, pero de todos los tipos, la ayuda en forma económica de dinero es la más poderosa en términos espirituales, cuando ésta es bien sembrada. Y por eso es tan difícil también realizarla. Dar físicamente a algo que uno cree que uno lo forjó, cuando uno cree que es de uno, y dar parte de esa porción económica, no está fácil. Elías me facilitó la comprensión de lo que más tarde descubrí en la esfera espiritual, lo poderoso que es la donación, la ayuda, sobre todo en dinero. ¿Necesitas ayuda? Aquí está, o aquí está, en cheques, cuando antes se firmaban cheques. En la oficina de Elías, por la tarde-noche, había cola. No estoy exagerando. Había cola de personas que querían verlo. Una parte de la cola estaba fuera de su oficina, otra parte estaba en la recepción. Unos querían que le ayudara con un disco, una recomendación con alguien, trabajo, cosas familiares, pero muchos de ellos iban a solicitar su ayuda económica. Le pedían dinero y Elías les compartía. Muchas personas recibían ayuda económica de él, sin contar la base de familiares y amigos que tenían ya un beneficio obvio directo. Y no solamente eso, sino se adelantaba a Elías y a veces él la ofrecía, sobre todo cuando sabía que no tenía trabajo la persona, se ponía algo alterado y él le ofrecía ayuda directa, te pago la gasolina de tu carro, te pago la comida, el súper para tu familia, te pago la cena. Elías era un señor de la ayuda y durante años lo ejerció. Elías, yo te voy a decir esto, sé que está algo espinoso, algo atrevido, pero Elías es la persona más generosa de toda la historia del radio, por mí conocida, y acepto escuchar más propuestas. Y conste que he tenido el mérito de contar con personas en toda mi carrera que les gusta ayudar, son muy generosas. A mí me ha ayudado siempre, gracias a Dios. Siempre Dios me ha mandado a alguien que me ha ayudado. Bueno, así funciona en todos los casos, ¿no? Necesitas a alguien que te ayude. No solamente necesitas ser muy talentoso, si es que te quieres talentoso, sino necesitas a alguien que te ayude, ¿no? Alguien que te ayude con el aval del creador, con el aval de México. Bueno, antes de cerrar este capítulo, les quiero compartir una anécdota, ya lo cerramos, una anécdota de Elías que sucedió en 1988. Realizamos un viaje juntos a Europa, Elías y yo. José Feliciano, te voy a hacer un back de los antecedentes artísticos. José Feliciano quería mucho a Elías y un día vino a México, estuvo en su oficina y le dijo, lo invitó a un concierto que iba a dar en Viena, con la Sinfónica de Viena, a orillas del río Danubio, es espectacular. Pasaron los meses y llegó la invitación. Desde que le ofreció la invitación, le platicó a José Feliciano que quería invitarme, hacia mí, para que después de Viena hiciéramos un tour por las principales ciudades de Europa, y Elías quería que yo fuera su guía de turistas. Así que llegó el tiempo del concierto. Yo ya no trabajaba en variedades, ¿eh? Y le dije a Elías que no podía, que acababa de regresar yo de Europa en el 87. Esto fue a principios del 88. Y la gira estuvo bastante fuerte. Yo no podía y que lo sentía, pero que no. Bueno, Elías insistió mucho y me dijo que él quería que yo fuera su guía de turistas en Europa, en las principales ciudades. Así que tratándose de Europa, pues él sabía que no había que rogarme mucho. Así que le dije, bueno, te acepto el boleto de avión. Y los gastos del hotel y las comidas vamos a mitad, vamos a medias, como los buenos compañeros de viaje. Te acepto el regalo del boleto, pero comidas y hoteles vamos a medias. Y vámonos, para sentirme bien, así sí me siento bien y estoy de acuerdo. Bueno, ahora solo le tenía que pedir permiso a la señora Chapoy, porque por aquel entonces estábamos en el mundo del espectáculo. Le platiqué a Patti del concierto y le pregunté si estaba interesada en un reportaje de Viena y de José Feliciano. Y me dijo que sí, que sí. Yo le comenté que el manager de José Feliciano, que en aquel entonces era Helmut Scherf, que era vienés, por cierto, actualmente tiene un café ahí en la zona de la ópera,
Me dijo que me ponía una cámara y un camarógrafo, todo un día, me lo dijo a mí. Y dije, estupendo, bueno, ya nos vamos, ya nos estamos desviando un poco, Joaquín. Me regreso a lo de Viena y de José Feliciano, luego lo platicamos en otra charla. El caso es que durante el viaje, Elías constantemente me hablaba de sus hijos, de todos ellos, de Elías, de Carolina, de Perla, de Careli, de su primer matrimonio, o de Jorgito, era muy pequeño en ese entonces, y de todos me expresaba un profundo amor, un papá que constantemente recordaba a sus hijos, ¿no? Y como que quería regresarse a cada instante, juntar dinero y traerlos a todos, o sea, llevarlos a Europa. Muchas veces me pasó esto. Veíamos algo impresionante en alguna ciudad, algo impresionante, le contaba yo alguna historia, algo turístico relacionado con el lugar que visitábamos, y me hablaba del amor por sus hijos, de todos. Me los nombraba. Carolina, Elías, Perla, Careli, Jorgito. Jorgito estaba muy chiquito. Bueno, era muy buen papá, Elías. Estábamos en Londres, en Piccadilly, en la calle de Piccadilly, casi enfrente del Green Park, el Parque Verde. Ustedes lo pueden buscar o recordar si ya han visitado Londres. En esas áreas turísticas, cada media cuadra te puedes parar y estar ahí un día entero contando historias de esa media cuadra, ¿no? O sea, esa media cuadra te da para días de reflexión. Estamos enfrente de Fortnum and Mason, una compañía de té que data más allá de la era victoriana, 1707 la compañía de té, ¿no? Estamos afuera del edificio y le comentaba que podíamos ir a tomar té si quería, o si prefería seguir caminando y escuchando los relatos londinenses. Bueno, el Burley Aprovechando, yo Park, también he hecho mi tecito. sí, Síguele. yo también agua porque es necesario tomar agua. Sí, 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 cómo no. ¿Estaba qué? Que yo le platicaba de Old Bond Street. Estamos en Old Bond Street. Hasta llegamos a Green Park y le mostré un edificio. Le dije, estamos en Green Park en Londres. Y le dije, mira ese edificio que ves ahí. Sí. Bueno, es aquí donde yo estudié. Aquí estudié inglés. Se llama International House. Es de las mejores escuelas de Londres. Y nuevamente suspiraba Elías y me hablaba de sus hijos. Y yo sentía que ya quería regresarse para contarles sus experiencias y traerlos algún día. Para no extendernos demasiado, resulta que ya en México, pocos meses después, envió a su hija Carolina a estudiar inglés. Yo le di todos los datos otra vez. Su hija se quedó allá, su hija Carolina, se quedó a vivir, se casó, tuvo un hijo y que se llama Elías, el hijo. Y tiempo después, ya estando en Radiorama, Elías, muchos años después, ya en la mitad de su ocaso, me comentaba, imagínate mis nietos, Mauricio, Pamela, tengo yo un hijo londinense, Jaime. Tengo un nieto, perdón, tengo un nieto londinense. Yo soy de Francisco y Madero, Coahuila, y tengo un nieto londinense, se llama Elías. Y nuevamente observaba yo ese profundo amor por todos sus hijos, descendencia, toda su familia. Me adelanto un poco para mencionar que su primera esposa, Carolina Iruzubieta, falleció en Londres. Falleció ya hace unos años en Londres. Pudimos estar presentes aquí en México para recibirla. Pepe Camacho, muy conocido y querido por todos nosotros. Pepe Barajas, también muy querido compañero de variedades, quien también hoy ya partió de este mundo físico. Sí, Y un servidor. Ahí estábamos con todos los 4 hijos esperando a su mamá recién fallecida. Ahí conocí a Elías, el londinense. Por una ola de severidades del destino, su hija Carolina, mamá de Elías el londinense, falleció años después en Londres, aumentando el drama de esta historia de la familia. Yo estimo mucho a la familia, no sé si te has dado cuenta, pero yo estimo mucho a los hijos de Elías por agradecimiento, por cariño y por reflejo de ese profundo amor que sentía Elías por todos ellos. Carolina, Elías, Perla, Careli y Jorgito, quien hoy en día pues ya al estar algo maduro en años.
que esto sea un tipo de, un micro homenaje, Joaquín, de No, Outland hombre. Radio, de mi persona, aprovechando tu espacio, las charlas de Miguel, un micro homenaje para Elías Cervantes, director Sensacional, oye, de porque Radio Variedades. efectivamente mucha gente dentro del ambiente artístico sabe perfectamente el nombre de Elías Cervantes. Si se menciona de paso, pues se liga automáticamente con Radio Variedades, se sabe que fue un hacedor de éxitos, pero todas estas partes humanas y todo esto, pues ha sido un gran aporte. Ahora bien, quiero que me platiques un poco de ti, porque ya nos Ya no hay excedimos. tiempo, Sí, ya no hombre, hay pero de tiempo, todas maneras ya no hay queremos, tiempo. Quiero, ¿qué, en son toda tu seis, trayectoria, qué te ha llenado más? lo que hago en el presente, lo que estoy haciendo contigo en este momento, este micro homenaje a Elías Cervantes para mí es de lo más satisfactorio por mi agradecimiento y por mi cariño a él, al radio, a Radio Centro, a toda su familia. Lo que hago, lo que tengo enfrente, el proyecto que tengo enfrente, que es Outland Radio, y en este momento es las charlas de Miguel, para mí es lo que más me ha dejado hasta este momento del minutero. Esa es la Perfecto. respuesta. Oye, entonces para hacer tu libro te sirvió lo de las charlas que tuviste, los destellos del centenario, y de esos destellos, ¿qué recuerdas? Ya platicaste de Quintero, ya platicaste de algunos otros compañeros, pero alguna anécdota, algo que quieras recordar de estos destellos. De los destellos, bueno, lo primero que me dejó fue la fecha, el 9 de octubre de 1921, primera transmisión, Constantino de Tárnava. Otra conclusión, Nominales X, el libro, es una Sí. magnífica conclusión. El libro de Nominales X es una microhistoria del radio y todas las pruebas históricas y documentales para definir que el 9 de octubre fue la primera transmisión. Eso fue lo que me dejó. Bueno, la gran experiencia de platicar, de entrevistar, de conversar con 70 personajes del radio, humanos, compañeros de radio, la mayoría de ellos, la mayoría de radio, algunos de música, otros de televisión, de publicidad, pero siempre relacionados con el radio. Y viajar con sus palabras a diferentes tiempos y etapas del radio. Fuimos los primeros en festejar, eso también me dejó gran satisfacción. Fuimos los primeros, casi los únicos, porque te darás cuenta que no fue muy seguida la moción de vamos a festejar el radio. Todos, tú eras uno de los grandes motivadores, aplaudidores, Claudia Segura, Janet Arceo, vamos a festejar nuestro querido radio, todos, y parece que había mucha resonancia en nuestros aplausos. Estábamos vacíos, ¿no? El auditorio vacío, había mucha resonancia. Como ahora hay rebote. Bueno, Es que era una magnífica oportunidad para un repunte, ¿no? pues para, pues, es que depende de la persona, ¿no? Yo te veo muy, siempre contento hablando de radio, igual yo me lo contagias. Creo que los cumpleaños para mí son muy importantes, no solamente los de 100, sino el 104 o el 60, el 20. Me gusta mucho felicitar en cumpleaños porque espiritualmente el cumpleaños es una fecha muy significativa y muy poderosa. A mí me gusta festejar los cumpleaños, pero hay personas que no. Así cumplas 200 años, pues dices, pues 200, pues mucho gusto. Y así, las grandes soluciones del radio están básicamente en manos de los líderes políticos, gubernamentales, los concesionarios y los ejecutivos de radio. Y tal parece que pues, no les causaba mucha gracia hacer ese festejo, ¿no? Yo pienso. Las razones tendrán. Además, habíamos empezado o estamos desde aquellos años pasando por un pasaje turbulento en México, en el mundo, y a lo mejor eso también fue la causa, una de las causas, el por qué no hubo mucha resonancia en el festejo, ¿no? Sí, efectivamente, pero precisamente en ese marco de pandemia y de todo esto, la radio era una compañía básica. Siempre ha sido, básicamente es compañía, tú lo acabas de decir, ¿no? Pero,
tú eres libre en Radio Miguel, en las charlas de Miguel, tú eres libre de encauzar el contenido y los festejos de la manera que quieras, ¿no? Y, y yo creo pues que tienen todo el derecho las personas, los concesionarios y los dirigentes de la radio, de hacer lo que quieran con su radio, ¿no? Siempre y cuando no les moleste a las personas del gobierno. Exacto. Oye, un par de recuerdos, uno de La Pantera y otro de Radio Variedades. Uno de La Pantera, mira, me acuerdo uno de... Pues es que tengo una, como estaba pensando tanto en Elías, tengo uno, no es de Variedades, tengo uno de Elías, de La Pantera. Bueno, es que hay muchos, hay muchos. Te voy a contar el de Elías para rematar el microhomenaje. Sí. Creo que ya lo he contado, pero me parece que está muy ad hoc por lo que hemos platicado antes. Estábamos en Roma en una cena con unas amigas. Entonces, le preguntaba a Elías, oye, ¿y de dónde eres? ¿Dónde naciste? Y la muchacha decía, di Roma, io sono di Roma, decía con un acento, y muy orgullosa de su cuna, ¿no? Y le preguntaba a la otra muchacha, ¿y tú dónde naciste? ¿De dónde eres? Y la otra decía, anche, io sono di Roma, io sono di Roma. Le decía la muchacha, ¿no? Entonces le preguntaron a él, se la regresaron y le dijeron, oye, ¿y tú de dónde eres? Pues claro, en italiano, ¿no? Y le contesta Elías, yo sono de Francesco y Madero Coahuila. Eso de Pero la agarró a bote pronto, imagínate una cena Sí. inmediatamente hablando italiano. Esa es de No, Variedades. Esa es de Variedades también. Aunque yo ya no estaba en Variedades, ¿no? Pero estaba con Elías. sí. Elías, ahí empezó, yo creo que meses después, un año después, empezó empezó el ocaso en Radio Variedades, hasta que terminó en lo que ya sabemos, le quitaron el gafete, y cuando te quitan el gafete, esto ya lo saben muchos los ejecutivos, ¿no? Cuando te quitan el gafete, pues te quitan parte de la agenda y de los amigos y de los conocidos y de los compromisos, ¿no? Así que si tenías una vida muy agitada, amistosa, con cientos de amigos, cuando te quitan el gafete, desaparecen muchos. Pero esto lo saben los ejecutivos de radio, de televisión, productores de televisión, periodistas, políticos, personas que están en la administración pública. Les retiran el gafete y su vida cambia. Eso le pasó a Elías también. 104 años de la radio hoy. ¿Tiene futuro todavía? Por supuesto que sí. Fíjate que primero yo, ya que estamos festejando los 104 años, digo, vivan los maestros que nos dieron radio, como si estuviéramos en un balcón de las ondas hertzianas, que es el balcón de las charlas de Miguel. Vivan los maestros que nos dieron radio, algunos ya mencionados en este programa. Fíjate que yo voto por un radio con más música, con mejor música también, con menos noticias y menos mesas de polémica, más espiritual, empático, acompañante, siempre ha sido acompañante, de ayuda, como lo dice tu plan de radio propuesto. Un radio de ayuda es excelente, pero con acento en el compartir y la misión espiritual de cada uno de nosotros. Después de los destellos del festejo 100, hoy ya tenemos un presente más claro, Joaquín, que hace 4 años. Y todas las inquietudes plasmadas por los compañeros invitados a los pequeños destellos de la gran historia del radio se ven más sólidas, desafortunadamente en algunos casos. Estamos transitando por una situación de turbulencia, no solamente en el ámbito de radio o los medios, sino pienso que en el marco de los problemas mundiales, donde está una tensión constante, el alejamiento de lo espiritual, la creciente ola de violencia, la falta de empatía, la polarización en algunos países clave para la civilización occidental. En este marco global, este festejo 104 del radio se da en un marco mexicano, para mí, de igual preocupación. Observo que estamos frente a una tarea inmensa
de proporciones gigantescas, donde necesitamos mejores líderes políticos, mejores concesionarios, mejores radioescuchas. Si vemos los primeros 10 lugares del radio, yo los veo más o menos, supuse cuáles eran, los tenía muy presentes de hace 4 años, no han cambiado mucho. Vamos a aplaudir la mayoría de sus características, el tipo de radio, la producción, la continuidad, la comercialización, sus locutores, periodistas, la mayoría de temas. Cuando queremos realizamos una buena producción de radio. Pero aquí en la Ciudad de México hay cerca de 60 emisoras al aire. Espero que todavía. En todo el país hay cerca de 2,000 y no todas se escuchan igual y corren la misma suerte que los 10 primeros lugares de la Ciudad de México. Estamos en una zona de turbulencia. Nos surgen, desde mi punto de oído, nos surgen mejores programas, mejores planes, un mejor radio, igual que necesitamos un mejor mundo. Pero si reflexionamos un poco o un poco más, nos vamos a dar cuenta rápidamente que para tener un mejor mundo necesitamos mejores humanos, más sensibles a lo espiritual, alertas, temerosos de las fuerzas espirituales, amantes de la vida. De forma similar, para un mejor radio, necesitamos mejores leyes, mejores concesionarios, mejores locutores, mejores periodistas, mejores radioescuchas. Por fortuna no tenemos que empezar de cero. Hay mucha materia prima, sobre todo espiritual, de la cual debemos tomar y echar mano. Para tener un mejor México, necesitamos mejores mexicanos. No hay vuelta de hoja. Con una conciencia más amplia, con acento en lo espiritual, dispuestos a realizar un trabajo espiritual, orando por recibir la información adecuada, teniendo el vigor de disciplinarnos y remarcando los límites sagrados, compartiendo la información adecuada. Y espero, Joaquín, que lo hagamos con fe y alegría. Dios mediante. Gracias, Joaquín Miguel, y muchas gracias a tu auditorio. Jaime Kurt, comunicador, creativo, historiador, que has logrado reunir en poco lo mucho que ha sido la radio y lo mucho que esperamos todavía. Muchas gracias. Gracias, Joaquín Miguel, a todo tu equipo de producción, a Dalia, pero sobre todo a quienes están enfrente de las bocinas o cámaras o pantallas también. Muchísimas gracias. Buen día. Efectivamente. Que vivan los maestros que nos dieron radio. Eso.